Muy buenas tardes, hermanos. En esta hermosa y calurosa tarde les doy la bienvenida, esperando y Dios esté bendiciendo su vida y que la palabra que el Señor trae el día de hoy sea para bendición de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están escuchando en casita. Voy a agradecerle antes que nada a nuestro Señor, porque gracias a Él nosotros estamos aquí, siendo privilegiados, teniendo un lugar donde podemos hablar de Él y de su palabra. Bendito Dios, te alabamos y te honramos, glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que todo lo que se hable en esta tarde, Señor, sea porque así es tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos. Bendecimos, Señor, en tu nombre a todos los que están en este lugar y a los que están en sus casas. Cúbrelos, Señor, protégelos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos, gusto verlos a los que están aquí y a los que están en casa, pues también les mando un fuerte saludo. Y bueno, vamos a empezar con lo que el Señor nos dio el día de ayer, antier y estos días donde el pastor me pidió que compartiera hoy. Y bueno, comenzaré comentándoles que el día de ayer mi hija Coral me decía: fíjate, mamá, que mi amigo fulanito dice que ahora sí cree en el coronavirus. Y yo le decía: ¿por qué dices eso, hija? Y me dice: ¿sabes qué, mamá? El día de ayer falleció un tío de él, muy cercano, de coronavirus. Su papá es bombero y su mamá también trabaja en protección civil. Entonces me decía ella que están poniéndose las cosas difíciles y que incluso en el trabajo de su papá, donde es bombero, que varias personas ya están contagiadas y que estaban viendo ya la posibilidad de tomar algunas medidas para que su papá tal vez ya no esté en casa, para evitar un contagio. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Va a tener que ver con lo que vamos a hablar. Tal vez tú ya hayas tenido la oportunidad de escuchar de algún caso conocido, de incluso algún familiar. El punto es que este proceso que estamos viviendo nos mantiene en un estado de alerta, de incertidumbre, a unos con miedo, y la verdad es que pues no podemos siquiera dejar de hablar de las repercusiones económicas. En las personas podemos ver cansancio, desolación, angustia, y en otras, curiosamente, incredulidad. Podemos ver que mucha gente está saliendo sin protección, que está pensando mucha gente que esto no es real. Se ha venido dando un fenómeno social muy curioso. Creo que la gente ahora ya se cansó, pero ahora es cuando al parecer está apretando más la enfermedad y donde está habiendo mayores contagios. Entonces les pido a todos que cuidemos mucho a nuestras familias, que tengamos esta sana distancia, que tengamos mucho cuidado. El pastor nos leía hace un momento algunas declaraciones de un médico donde decía qué cosas había que hacer, y entre esas me llamó la atención que tampoco fuéramos tan alarmistas, que no cayéramos tampoco en pánico. Simplemente hay que hacer lo que tenemos que hacer: cuidar, lavarnos las manos, traer nuestro cubrebocas, si vas a toser o cualquier cosa, usar tu antebrazo, etcétera. Pero bueno, sabemos que el mundo está pasando todo esto, pero ¿qué sucede con los que hemos tenido la bendición de encontrar a Jesús? De su poder, de saber de su poder, de su autoridad. Creo que eso hace la gran diferencia. ¿Están de acuerdo? Cuando escuché por primera vez la porción de Juan 14:6, donde textualmente Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De verdad les quiero decir algo: en mi corazón nació una esperanza. Yo nunca había escuchado unas palabras tan lindas donde
alguien que representaba tanto para mí me dijera que él podía hacer el camino, que él me podía enseñar la verdad y que al final le iba a hacer algo en mi vida, la verdadera vida. Es por ello que el tema de hoy que les voy a compartir lo denominé Hoy es el día, y en algún momento sabrán por qué este nombre. Podemos ver entonces que este pasaje, hablando de Juan 14:6, es uno de los pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana, donde quedan al descubierto todas las falsas doctrinas. Aquí caen todos los argumentos y las filosofías vanas. Queda la evidencia que solo Jesucristo salva y que separados de Él nada podemos hacer. Por ello, hoy es el día de que comprendamos lo que representa o lo que puede representar Jesús en la vida tuya y en la vida mía. Viviendo estos momentos tan críticos, con tanta preocupación y con tanta incertidumbre, podrás comprender que vamos a analizar entonces este versículo de manera muy analítica, desmenuzada, tranquila, pero vamos a encontrar cosas tan importantes que estoy segura que te va a dar paz y te va a dar calma, como me la dio a mí. Empezamos, la primera porción dice que Jesús es el camino. No está diciendo que Él es una persona que muestra el camino o que es uno de los caminos, como piensan muchos filósofos al decir que hay muchos caminos que llevan al cielo, inventando que todas las religiones llevan a Dios. Jesucristo dijo que uno es el camino y es Él. El Señor Jesús es el único puente entre Dios y los hombres. Esto lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 2:5, donde dice: por lo tanto, es el único camino que lleva a Dios. Y si tú en este momento te encuentras en este camino, entonces estás en el camino correcto. Pero si desgraciadamente te encuentras en el camino de los masones, los budistas, filosofías humanas, corrientes psicológicas, mormonismo, etcétera, hay muchísimas ideologías y muchísimas teorías y corrientes humanas. Pero hay algo importante. La Biblia dice en Pedro 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que otras personas nos dicen, y nosotros podemos tener este discernimiento claro de cuál es la verdad. No olvidemos dónde comenzó todo esto. Sabemos que fue en el huerto, donde Eva y Adán pusieron oído al engañador y se les olvidó todos los beneficios y todo el amor que Dios había puesto sobre de ellos. Eva le compartió a Adán, y Adán, en vez de cerrar sus oídos o decir algo, simplemente fue cómplice. Y en ese mismo momento se perdió la comunión con Dios. Se perdió el conocimiento total y pleno que tenía el hombre. Esa relación tan perfecta donde Adán podía pasar las tardes hablando con su Creador, se perdió. Y una de las cosas más trágicas es que la muerte entró al mundo, y gracias a su desobediencia sabemos que entonces ocurrió todo esto. Es entonces, hermanos, que Jesús vino para reconciliar nuevamente al hombre con Dios. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer en este momento, porque Cristo ya lo hizo todo. No solo murió en la cruz por nuestros pecados y transgresiones, sino que al arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo en nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador, por medio de Él recibimos este conocimiento de nuevo. Podemos tener sabiduría y discernimiento, pero del que viene de Dios y no del mundo. Dios, por medio del Espíritu Santo, como lo cita en Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, por eso hoy es el día de recibirle, de entregarle verdaderamente nuestra vida. Otro de los puntos importantes en Juan 14:6 es que es la verdad. El Señor Jesús, al decir que Él era la verdad, estaba diciendo algo sumamente importante. Él era la única verdad absoluta. Podemos hablar de las verdades relativas y ahorita les voy a citar algunos ejemplos. Estas verdades relativas y que cualquier filosofía de este mundo nos muestra, sabemos que es una mentira. En este mundo, en el mundo de hoy, nos podemos dar cuenta que lo que una verdad, según la filosofía del hombre, era en algún momento, en este tiempo ya no lo es. Les puedo citar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes escucharon lo que pensaban los antiguos acerca de quién sostenía la tierra o de qué manera la tierra podía sostenerse? Decían, habían varias teorías. Una, que podía ser sostenida por un hombre muy fuerte, un atlas. Otros decían que era sostenida por elefantes. Un hombre en Europa medieval que se llamó Mileto, él sostenía que la tierra era plana. Pero luego, poco después, más o menos en el siglo VI, viene Pitágoras y él dice que la tierra no era plana, que tenía una forma esférica. Y hablamos de siglos, hablamos de muchos años entre una teoría y otra, pero era como venía conocimiento y el anterior quedaba anticuado, quedaba atrás. Copérnico fue el que de alguna manera vino a quitar la teoría o a comprobar esta teoría que se le llamaba helicéntrica, donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas, el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra estaba estacionada. Pero él descubre que no era así. ¿Qué me dicen de la fuerza de gravedad, de la ley de Newton y de muchísimas más teorías que han ido evolucionando y revolucionando nuestro mundo? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera verdad? Perdonen el pleonasmo. Por otra parte, todo lo que ha pasado, y ponga atención en esta parte, en esta porción, porque es hermoso. Todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder, fíjese bien, está escrito en la Biblia. También está escrito en la Biblia. También podemos encontrar que Dios dijo por medio de sus profetas que Cristo iba a nacer. ¿Recuerdan ustedes? Se profetizó que Él iba a nacer y se esperaba al Mesías y nació. Se profetizó y se dijo en la palabra que iba a morir y murió. Con detalles se describe cómo iba a ser su muerte. Muchos años antes ya se sabía lo que iba a pasar con Él. Se dijo que resucitaría y resucitó. Amén. Por último dijo que vendría nuevamente. ¿Y qué creen? Va a volver. Lo estamos esperando para nuestra gracia, por su misericordia, por el amor que nos tiene. Él va a volver. Entonces, Él es la verdad. Él sabe. En Él están escondidos todos los misterios de Dios. En 1 Corintios 2:6 dice algo hermoso, dice, mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, mas hablamos de la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, no hubieran hecho la atrocidad que hicieron, no lo hubieran llevado a la cruz.
Pero todo esto era un plan perfecto de Dios para que nosotros ahora tuviéramos salvación y pudiéramos entender sus propósitos, que a veces para la mente humana nos quedamos muy cortos, pero en su divina sabiduría Él sabe lo que hace. Es hermoso hablar de la palabra del Señor y sentir cómo a través de esta nosotros podemos tener otra visión de lo que estamos pasando. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que se siente igual que los que están allá afuera en el mundo y que no le conocen? Usted tiene una esperanza, usted tiene fe, usted tiene confianza y sabe que Dios no es hombre para mentir y que todo lo que Él nos promete, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, alégrese, hermano, regocíjese porque ha conocido al Señor. Y entonces Él es el camino, Él es la verdad, y esta verdad de la que hablamos, que es una verdad absoluta, total y plena, que viene a transformarnos, que viene a cambiarnos, que viene a modificar totalmente nuestra forma de pensar. Jesús es la vida, hermano. Esta palabra no solo tiene un significado literal, sino que también espiritual. Esta declaración se refiere a que Jesucristo no solo es el creador y autor de la vida, como lo dice en Juan 1, 3 y 4, sino que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y además, Él nos da vida eterna. En el momento, hermano, en que Dios creó al hombre, usted se acuerda, lo podemos encontrar en Génesis, dice que Él puso al hombre y dio un soplo de aliento en su nariz. Y entonces la vida vino a él. La Biblia dice que fue el hombre un ser viviente. Este término se refiere a que el hombre no solo tendría una vida física, no solamente en ese soplo iba a levantar me puedo imaginar, perdón, este ejemplo burdo, pero como un muñeco que de pronto despierta, sino que este ser especial tenía vida, tenía un aliento y un soplo, pero no solamente estaba ahí, sino que tenía algo especial que era espíritu también. Y además podía y pertenecía a un momento donde él iba a tener una vida eterna, donde nunca iba a morir, donde no iba a sufrir, etcétera. Pero bueno, ya les dije hace un momentito y ya saben muchos de ustedes lo que sucedió y perdimos ese gran favor, perdimos el tener esa relación tan cercana en aquel momento. Pero con la venida de Jesucristo ese portal se volvió a abrir y ahora volvemos a tener esa oportunidad de poder estar cerca a nuestro Creador, poder conocerle, poder alabarle, cantarle y saber que pase lo que pase allá afuera, incluso si cualquiera de nosotros se enfermara y muriera tristemente, usted sabe a dónde va, usted sabe con quién va. Sería algo para nosotros el pensar en cualquiera de nosotros que nos pasara, pues sería triste, pero Dios tiene propósitos y si Él llegara a permitir cualquiera de estas cosas, sus planes son perfectos. Hablando entonces de lo que Dios hizo en el momento en que Adán y Eva perdieron este favor, Dios puso en él todas estas expectativas y no como le dio un libre albedrío, y es que decidió. Por lo tanto, en el momento en el que el primer hombre pecó, no solo entró la muerte física como lo veíamos, sino que también entró la muerte espiritual y la muerte eterna, gracias a ese primer pecado y esa desobediencia. De esta manera, el hombre por vergüenza comenzó a esconderse de Dios. Esto lo podemos encontrar en Génesis 3:8. De la misma manera, hermanos, el día de hoy,
muchos hombres se están escondiendo, pero ¿saben atrás de qué? Atrás de filosofías humanas, atrás de decir yo no creo en Dios, creo que no existe, creo que si Dios fuera bueno no pasaría todo lo que está pasando, y una infinidad de hipótesis y teorías que los mismos hombres sacan a conveniencia. Y en ese mismo momento entonces el hombre queda muerto espiritualmente delante de Dios por querer creer en que Él tiene la verdad absoluta, cuando entonces estamos hablando de que es una verdad relativa. Con la venida de Jesucristo entonces Dios nuevamente quiere reconciliar al hombre por medio de Él, por lo cual entregó a su Hijo amado, quien no cometió pecado y fue el único justo que caminó en este mundo para cumplir con la ley de Dios, ya que ninguno de nosotros pudimos cumplirla. Él vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Entonces, Jesucristo antes de morir, hermanos, dijo, consumado es. ¿Qué significa el que en ese momento Él haya dicho consumado es? Significa que la deuda había sido pagada. ¿Cuál deuda? Nuestra desobediencia, nuestra rebelión. Y muchas veces podemos pensar, yo hoy en la mañana escuchaba el noticiero y decía, alcancé así a escuchar un poco, el periodista estaba diciendo que ahorita hay más muertes en Jalisco por la violencia que se está dando entre los cárteles que incluso por el mismo coronavirus o por el dengue, por ejemplo. Entonces, ¿realmente qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con los humanos? Si no es un virus, son los mismos hombres que están matando a otros hombres por tener poder, por tener territorios, por tener dinero. Está llegando un grado de violencia que también está escrito en la Biblia. Dice que en los últimos tiempos iba a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos y sabemos y lo hemos escuchado que estamos en los principios de los dolores de parto. ¿Cuánto tiempo va a tardar la venida del Señor? Nadie lo sabe. Pero lo que sí dice en su palabra es que va a ser la venida de Él como el ladrón por la noche. Y hay muchas parábolas donde Él nos advierte que estemos prevenidos, que tengamos listo el aceite, que estamos despiertos, que no durmamos. Por eso te digo con este tema que hoy es el día. Hoy es el día entonces de que entiendas que ese gran sacrificio tiene un gran propósito en tu vida y en la mía. Es ver todo lo que está sucediendo y saber que a pesar de eso nosotros tenemos que confiar en que Él tiene el control de tu vida y de la mía, y que si Él quiere que algo nos pase, va a pasar, y si no, pues no va a pasar. Pero no podemos tampoco detener nuestra vida. Si tú tomas las medidas necesarias, entonces aquel que cree en Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador, recibe también el Espíritu de Dios. Es una promesa de parte de Dios por los que han de recibir la vida eterna. Por último, confirmando estas verdades bíblicas, Jesús dijo en este mismo versículo del que hablamos que Jesús es el camino, es la verdad y por último es la vida, y dijo, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso yo les hablaba de estas filosofías donde podemos ver, por ejemplo, a los mormones, a los testigos de Jehová. Hay muchísimas filosofías donde siguen a hombres o donde siguen teorías erróneas, y sabemos entonces que aquí Él nos está revelando, dándonos una revelación y una promesa de que solamente es a través de Él que vamos a poder llegar al Padre, que vamos a poder tener vida eterna, que vamos a tener salvación, y no hay otro medio.
ni hay otro mediador que no sea Jesucristo. Amén. Él nos enseña entonces de esta forma y claramente que solamente es por medio de Él. Hoy, en este día, entonces, te invito ahí donde estás, a que le recibas si es que no lo has hecho, a que te arrepientas de las cosas que sabes que no han sido correctas y que comiences una nueva vida en Cristo. Nunca te vas a arrepentir. La bendición que Dios nos puede dar, el amor que Él empieza a provocar en los seres, en sus siervos, es infinito, es increíble. Y si tú antes te molestabas fácil, ahora no lo haces. Y si antes hablabas de cierta forma, ahora no lo haces. Y si hacías cualquier cosa que dañara a otro, créeme que ahora no lo haces. Su Espíritu Santo redarguye tu corazón constantemente y te dice, eso no está bien. Y te sientes triste, tu espíritu se contrista y reflexionas y dices, esto no lo puedo hacer. Y a lo mejor en otro tiempo lo podías hacer fácil, pero esas son una de las ganancias que tú tienes al venir a Cristo. Yo te invito entonces que en esta noche cierres tus ojos y le pidas y le digas, Señor, en esta noche yo me arrepiento. Si tú me estás escuchando, confía en Él, entrégale tu corazón. Quiero que sepas que Él nunca te va a fallar, que Él nunca te va a abandonar y que en este momento tú puedes reconciliarte con Él solamente creyendo que Él es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a tener salvación y vida eterna. Te doy las gracias, hermano, porque me has escuchado en esta tarde. Espero y tu familia se encuentre bien. Recordarte que nosotros estamos aquí en la iglesia orando, que hay incluso, y esto para los de casa, tenemos una cadena de oración. Te invitamos a que formes parte de ella. Recordando también que nuestros servicios con sana distancia, con todos los cuidados debidos, van a estar siendo transmitidos de manera igual los domingos, los martes. Tú sabes que los martes es a las 7 y los domingos iniciamos el servicio a las 11:30. Estás cordialmente invitado. Dios te bendiga, que tengas buenas tardes y nos vemos pronto.